Muy buen día, chicos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que es trigonometría. Podemos empezar sin antes hablar de este personaje, Pitágoras de Samos. Pitágoras fue un gran filósofo y matemático griego. La influencia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. Y gracias a Pitágoras de Samos, pues vamos a estudiar lo que es el teorema de Pitágoras. Comenzamos, chicos. Un rectángulo es aquel triángulo que va a estar compuesto por un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Este triángulo rectángulo, la suma de sus tres ángulos, ¿sí?, es igual a 180. ¿Qué quiere decir esto? Que 90, porque siempre vamos a tener un ángulo recto, más un ángulo más el otro ángulo, siempre nos va a dar 180 grados, ¿sí? Va a estar compuesto por tres partes. La hipotenusa, la cual es siempre la parte más grande de mi triángulo rectángulo, que la vamos a representar con una C. El cateto adyacente, o sea, el cateto que está a la par, ¿sí? Cateto adyacente lo vamos a llamar A. Y el cateto opuesto, obviamente es el que está enfrente, es el opuesto, va a ser B. Teorema de Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras cuál es? Bueno, el teorema de Pitágoras va a estar compuesto por C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, o sea, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. A la hora que nosotros despejamos esto, vamos a obtener estas tres distintas fórmulas ya despejadas. Bueno, señor, pero ya a mí ¿para qué me importa el teorema de Pitágoras? Nosotros vamos a poder con el teorema de Pitágoras encontrar el valor de cualquiera de estos tres lados de nuestro triángulo rectángulo. Obviamente tenemos que conocer dos lados. A la hora de conocer dos, podemos encontrar el tercero. Tenemos aquí este ejemplo. Aquí tenemos que este cateto mide 6, este otro cateto mide 8, pero la hipotenusa, que es C, no sabemos cuánto mide. Entonces nosotros tenemos que agarrar una de estas fórmulas. ¿Cuál escogeríamos? Obviamente la primera, que es C, va a ser igual a la raíz cuadrada A al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, más B al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado. Nosotros decimos que 6 al cuadrado va a ser igual a 36 más 8 al cuadrado va a ser igual a 64. ¿Sí? De ahí decimos que 36 más 64 me da 100. La raíz cuadrada de 100 va a ser igual a 10. Entonces, el valor de la hipotenusa va a ser 10. Tenemos que tomar en cuenta que, ¿cómo voy a saber si esto está bueno? ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí me hubiera quedado un 5, yo sé que no podría haber sido. Me hubiera quedado un 7, yo sé que no hubiera podido ser. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre tiene que ser el lado más grande de mi triángulo rectángulo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí lo que tenemos que buscar es A. Tengo 15 de este cateto y tengo 25 de hipotenusa. Y ahí tenemos las dos respuestas. El teorema de Pitágoras nos sirve, lo recalco, para poder encontrar un lado de nuestro triángulo rectángulo. Gracias, chicos.